Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Noticia y Verdad llega hasta donde usted se encuentra gracias a Radio Nueva Luz Cusco en sus frecuencias 790 AM y 99.7 del FM. También llegamos a través de Radio Nueva Esperanza en Chickmandahuaylas, Apurímac, a través de los 94.5 del FM. Agradecemos también a Radio Koinonia Cusco, emisora online para todo el mundo. Llegamos también a Paucartambo a través de Radio Unión Cristiana con los 98.5 del FM. Y a Colquepata, Paucartambo, también usted puede escucharnos a través de los 94.3 del FM, Radio Nueva Vida. Y con los 99.7 del FM, nos escuchará también en el Centro Poblado Mutuo en Catca, gracias a Radio Pan de Vida. Hoy es miércoles 8 de abril del 2026, estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos que en diferentes partes de la región del Cusco y más allá de la región del Cusco nos escuchan a través de las diferentes emisoras a través de las cuales salimos para llegar hasta donde usted se encuentra. Te brindamos la información a esta hora, información nacional. Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida por difamación agravada. El Poder Judicial dictó una sentencia de 9 meses de prisión suspendida contra el parlamentario Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada en perjuicio de la magistrada Delia Espinosa. El caso se originó tras afirmaciones del legislador que vinculaban a la fiscal con presuntas irregularidades políticas. Además de la pena suspendida, se le ha impuesto el pago de una reparación civil, marcando un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en sus declaraciones. Información nacional. El Programa Nacional de Becas aquí en el Perú lanza 3.600 becas con prioridad técnica. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, Pronabec, anunció oficialmente la disponibilidad de 3.600 nuevas becas para la convocatoria Beca 18-2026. Como novedad estratégica para este año, se otorgará un puntaje adicional a los postulantes que elijan carreras técnicas de alta demanda. El objetivo es cerrar la brecha de especialistas en sectores industriales y tecnológicos, facilitando el acceso a jóvenes con alto rendimiento académico y escasos recursos. Información nacional. El Jurado Nacional de Elecciones destaca presencia histórica de observadores internacionales. A pocos días de las elecciones generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó que se ha alcanzado una cifra récord de misiones de observación acreditadas. Delegaciones de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otros, supervisarán el proceso para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados. El Jurado Nacional de Elecciones subrayó: hasta el momento tenemos acreditados 487 observadores internacionales. Hasta este minuto, porque todavía se siguen acreditando. Nosotros consideramos que vamos a pasar largo los 500 observadores. Que es una cifra histórica, declaró así a los medios de prensa los representantes del Jurado Nacional de Elecciones. También se indicó que en el caso de observadores nacionales, la Asociación Civil Transparencia ha acreditado a cerca de 4.000 observadores, lo cual destacó es garantía de transparencia, legitimidad y contribuye a generar confianza en el ciudadano. Recuerde que ya estamos prácticamente a 4 o 5 días de las elecciones, este domingo 12 de abril. Y como dice la nota informativa, todos los observadores extranjeros y nacionales es de importancia para poder garantizar que estas elecciones se lleven a cabo, se desarrollen de manera limpia, de manera transparente y refleje la voluntad del pueblo, la voluntad ciudadana en este sistema
que nuestro país tiene en elecciones democráticas. Información internacional: China lidera modernización del transporte en Nicaragua con 500 autobuses. En un movimiento estratégico de cooperación en América Latina, China ha entregado una flota de 500 autobuses de última generación a Nicaragua para transformar el sistema de transporte urbano en el año 2026. Esta entrega forma parte de un acuerdo bilateral que busca fortalecer la infraestructura vial del país centroamericano, consolidando la influencia económica y tecnológica del gigante asiático en la región mediante la renovación de servicios públicos críticos. Información internacional: el presidente Donald Trump extiende plazo a Irán y propone alto al fuego bilateral. El presidente Donald Trump otorgó un nuevo plazo de 2 semanas al gobierno de Irán para cumplir con la exigencia de reabrir el estrecho de Hormuz, punto vital para el comercio petrolero mundial. En un giro diplomático, la Casa Blanca propuso un alto al fuego bilateral inmediato para frenar la escalada bélica. También el presidente norteamericano advirtió que esta es la última oportunidad para una salida negociada antes de retomar acciones militares de mayor envergadura. Cabe añadir que este nuevo plazo que el gobierno de Estados Unidos está otorgando a la nación de Irán está supeditado a que se abra inmediatamente el estrecho de Hormuz. Información internacional: el presidente de Chile, Kast, y su similar de Argentina, Milei, refuerzan alianza por la soberanía de las Malvinas. Tras una reunión de alto nivel en Argentina, el líder chileno José Antonio Kast reafirmó su apoyo incondicional al gobierno de Milei en el reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de formar un bloque regional sólido que defienda los intereses territoriales y económicos de las naciones del Cono Sur frente a influencias externas, estrechando los lazos políticos entre Santiago y Buenos Aires. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. A esta hora ingresamos a tu espacio con Mónica Castañeda en Tesoros Eternos. Más que el oro, más que el mar, tu palabra es mi hogar. Tesoros que no morirán, en mi alma siempre vivirán. ¿El dueño de la iglesia cuando camina entre nosotros? Bienvenidos a Tesoros Eternos. Les doy la bienvenida y un abrazo a cada uno de ustedes. El día de hoy nos detenemos ante una escena que debería sacudir nuestra comodidad. A veces actuamos como si el Señor Jesús estuviera ausente, lejano, indiferente. Pero en el libro de Apocalipsis, Él se revela como aquel que camina en medio de los candelabros, es decir, en medio de la congregación. Él no es un espectador distante, Él es el dueño y rey absoluto de la iglesia. Juan describe que sus ojos son como llama de fuego que atraviesan toda apariencia, y su voz tiene la autoridad de una espada afilada. Hoy la pregunta no es ¿qué opinamos nosotros de nuestra congregación o de nuestra iglesia?, sino ¿qué está viendo el Rey en nosotros el día de hoy? Vamos a ver estas 4 iglesias que vemos en el capítulo 2, todo el capítulo 2. Vamos a ver la descripción, los elogios que tiene cada una de ellas, pero también la advertencia y la reprensión. A la iglesia de Éfeso le dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre.
sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra tuya que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. A la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, pero es una iglesia fiel. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos al versículo 12, hacia la iglesia de Pérgamo, una iglesia fiel pero tolerante. El Señor dice: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Vamos al versículo 18, a la iglesia de Teatira, una iglesia abundante en obras, servicio y perseverancia, pero que tolera un liderazgo de una mujer malvada. Esto dice el Hijo de Dios: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Vemos en este capítulo 2 estas primeras mensajes, estas primeras cartas que son dirigidas a estas 4 iglesias. En medio de las reprensiones brilla la iglesia de Esmirna. Es la que me llama mucho más la atención. Una iglesia sufrida, pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Jesús no les reprocha nada, solo les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué Esmirna pudo resistir? Porque no perdieron su primer amor. Cuando amas al Señor por sobre todas las cosas, la muerte ya no es una amenaza, sino un paso a la gloria. Esmirna nos enseña que la verdad no solo se defiende con argumentos, sino con la vida misma, rechazando cualquier propuesta del mundo que nos pida negar a Cristo para evitar el sufrimiento. Pero vemos el contraste, el miedo que lleva a la tolerancia. Aquí está el peligro, queridos hermanos y hermanas. Mientras Esmirna moría por no ceder, iglesias como Pérgamo y Teatira empezaron a flexibilizar el mensaje. Quizás por miedo a la persecución o por querer encajar en la sociedad. Permitieron que se filtraran doctrinas como las de Balaam o el liderazgo de Jezabel, que promueve el libertinaje y enseñanzas contrarias a la verdad de la palabra. ¡Qué contraste tan doloroso! Mientras unos entregan la vida por la verdad, otros entregan la verdad para salvar la vida o la comodidad. Cuando el temor a los hombres es mayor que el temor a Dios, la iglesia se vuelve tolerante con el pecado y pierde su esencia. ¿Estamos siendo fieles como Esmirna o permisivos por conveniencia? Recuerda también la iglesia de Éfeso. Es destacada por defender la verdad, sí,
descubrió y probó a los falsos maestros y a los falsos engañadores. Odiaba a aquellos que enseñaban las prácticas contrarias a la palabra de Dios. Pero tenían algo contrario. Habían perdido su primer amor, la relación, la motivación que les impulsaba a servir al Señor. A veces vivimos un cristianismo rutinario, religioso, superficial, de apariencia, pero desconectados de nuestra relación y nuestra devoción íntima con el Señor, que nos da la capacidad de amar y poder amar a los demás y no ponernos solamente en un modo de crítica o de juicio, atacando a los hermanos o buscando cualquier error para quizás juzgar o para quizás condenar. Este era el error de Éfeso. Y por otro lado, vemos a Tiatira y a Pérgamo muy permisibles y muy flexibles ante la verdad de la palabra. Pero Esmirna es nuestro puente de equilibrio. Llamados al arrepentimiento y la recompensa que viene de nuestro Señor. Escuchamos hoy directamente desde los cielos lo que los apóstoles ya nos advertían en sus cartas anteriores. ¿Recuerdas cuando empezamos a leer las cartas de Pedro, de Juan, de Judas? Lo que ellos ya advertían, hoy lo escuchamos directamente de la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con los lobos, o no descuiden el amor. Jesús nos llama al arrepentimiento urgente. Si hemos sido rígidos y fríos como Éfeso, o tolerantes y cobardes como Tiatira, hoy el dueño de la iglesia nos dice: retén lo que tienes. El premio no es para los que se acomodan al mundo, sino para los que vencen. Hay una recompensa eterna para los que no niegan. Hoy es 8 de abril del 2026, estás en Noticia y Verdad. Información en el ámbito cristiano. Fallo del Tribunal Supremo en Estados Unidos protege consejería cristiana. El reciente veredicto del Tribunal Supremo representa una victoria jurídica de gran calado para las organizaciones religiosas. La disputa central giraba en torno a si el Estado tiene el poder de censurar el contenido de las sesiones de consejería privada cuando éstas involucran temas de identidad de género y orientación sexual en menores de edad. Los jueces determinaron que las leyes que prohibían la llamada terapia de conversión, término utilizado por los opositores al cristianismo, eran demasiado amplias y terminaban silenciando la libertad de expresión religiosa. Este fallo asegura que los padres tienen el derecho de buscar ayuda profesional que esté alineada con sus valores y creencias bíblicas, sin temor a que el consejero sea sancionado o pierda su licencia profesional. Mientras grupos de fe celebran que el Estado no pueda entrar en la sala de consejería, otros sectores expresan preocupación por el bienestar de los jóvenes, lo que asegura que el debate sobre la autonomía familiar versus la protección estatal continuará en la agenda pública. Un gran despertar es el título de la película que revela las raíces espirituales de la Revolución Americana. La película documental Un Gran Despertar no es solo una obra de entretenimiento, sino un redescubrimiento histórico de cómo la fe fue el motor principal de la libertad en el siglo XVIII. La producción revela que antes de que los colonos se rebelaran contra la corona británica, experimentaron un despertar masivo a través de predicadores como George Whitefield y Jonathan Edwards. Este movimiento enseñó que cada individuo es igual ante Dios, lo que naturalmente llevó a la idea de que todos deben ser tratados de igual forma ante la ley. El film utiliza cartas personales y diarios de la época para demostrar que la Revolución Americana fue en esencia una revolución espiritual. Sin la unificación de las colonias bajo una fe compartida y un propósito moral, la independencia habría sido casi imposible.
Esta película está resonando fuerte en la audiencia actual porque invita a la reflexión sobre si las crisis modernas requieren más que soluciones políticas, un nuevo renacimiento de valores y espiritualidad similar al de hace 250 años. Así es, esta nota informativa del ámbito cristiano acerca de esta producción cinematográfica denominada Un Gran Despertar, que hace referencia a la historia de Estados Unidos y cómo estos movimientos de avivamiento, tanto en el siglo XVII y luego en el siglo XVIII, fueron motivo para despertar la conciencia en los colonos norteamericanos que se independizaron primeramente de Gran Bretaña y luego también establecieron los principios de la palabra de Dios. Y uno de las consecuencias de este gran despertar también es la liberación de la esclavitud. Así es, apreciado. El Evangelio produce transformación. El Evangelio produce un cambio primeramente en la persona, de manera personal, interior. Cambia al individuo cuando el hombre pone la fe en Cristo nuestro Señor. Pero también va afectando a la sociedad en la medida que un hombre de Dios, un cristiano, asume responsabilidades o funciones o cargos públicos, puede ser de influencia, y los valores recogidos de la palabra de Dios pueden ser de inspiración para generar los cambios necesarios en la sociedad. Estás en Noticia y Verdad. A esta hora también te presentamos la efemérides 8 de abril del 2026. Se recuerda el asesinato de Pedro Vilca Apaza en el año 1782, conocido como el Puma Indomable. Fue el lugarteniente de Túpac Amaru II. Fue ejecutado por las fuerzas coloniales en Azángaro tras liderar la resistencia en el surandino, convirtiéndose en un símbolo de dignidad. También cada 8 de abril se celebra el Día del Economista Peruano, desde el año 1965, año en que el presidente Fernando Belaúnde Terry promulgó la ley que reconoce la labor de estos profesionales en el desarrollo económico y social del país. También un día como hoy, 8 de abril, se celebró el primer clásico del fútbol peruano, esto en el año 1928. Se jugó el primer encuentro oficial entre Alianza Lima y la Federación Universitaria, hoy denominado el Club Universitario de Deportes. El partido es recordado históricamente como el clásico de los bastonazos. También un día como hoy, en el año 1926, nació Alberto Haro, destacado pianista y compositor criollo, autor del célebre vals Hilda, una de las piezas más emblemáticas del cancionero nacional. También se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, fecha establecida para reconocer la historia, la lengua y la cultura de esta comunidad a nivel global, además de llamar la atención sobre la discriminación que aún enfrentan. Un día como hoy, en el año 2013, también se recuerda el fallecimiento de Margaret Thatcher. Muere la Dama de Hierro, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en el Reino Unido, marcando una era de profundas reformas económicas en Europa. Agradecemos al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana, la psicóloga Mónica Castañeda. Consultas y citas al 984-329232. Atenciones presenciales y virtuales. Sí, a esta hora ingresamos a Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Nosotros leemos en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas personas ponen un paréntesis, un salto, una brecha entre los dos primeros versículos y dicen que
Dice versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso en hebreos, tohu wabohu, y esa palabra desordenada en ese contexto significa sin forma. Después en Génesis 1 veremos que Dios pone forma la tierra seca. Dios pone forma en su creación. Y esto está diciendo que en el principio Dios todavía no había puesto forma. No hay millones de años entre los dos versículos. Eso es solamente una manera para agregarlos a la Biblia. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. El día de hoy el Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis, nos hablaban de esa idea que se está haciendo muy común, que muchos cristianos están aceptando la idea de la evolución en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, lo cual es totalmente contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Dice Génesis 1:1, como ya también leyó el autor de Respuestas en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Esta idea de que entre estos dos versículos, el 1 y 2 del primer capítulo de Génesis, de que allí hay una etapa, un periodo de millones y millones de años para hacer encajar la idea de la evolución. Y esto es algo que no corresponde a la verdad que es expresada en la palabra de Dios. Ya Jesús dijo, ¿no? Se equivocan ustedes ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así es que también el autor habló de estas dos palabras, tohu y bohu, ¿no? Cuando hace referencia a desordenada y vacía. Tohu, desordenada, quiere decir que no tenía forma, y vacía, que aún no estaba llena, que estaba deshabitada. Así que el día de hoy nos hablaban acerca de cómo contrarrestar estas ideas que quieren insertar la evolución, la idea de la evolución que es contraria a la fe, entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. A esta hora también queremos presentarte al pastor Felipe Farfán con el análisis y el comentario de la noticia para el día de hoy. Condenan a Fernando Rospigliosi a pagar 200,000 soles de reparación civil y 100 días multa en favor del Estado peruano por difamación agravada contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, fue condenado a pagar 200,000 soles de reparación civil por difamación agravada en favor de la exfiscal Delia Espinosa. El presidente del Congreso tuvo expresiones difamatorias contra la exfiscal de la Nación, llamándola prodelincuente, estar en alianza con terroristas, y también en otra expresión lamentable la llamó desquiciada. La exfiscal de la Nación, Delia Espinosa, le envió una carta notarial en julio de 2025 solicitándole que se rectifique de estas expresiones. Sin embargo, Rospigliosi se reafirmó en estas calificaciones y adjetivos. Por tanto, la señora Delia Espinosa le inició un proceso legal, una querella. La sentencia ha sido dada en la modalidad de adelanto de sentencia y el 15 de abril será leída por completo. Rospigliosi debe pagar 200,000 soles de reparación civil en favor de la agraviada y 100 días multa en favor del Estado peruano. Estimado Héctor, estimados oyentes de Noticia y Verdad, la palabra de Dios nos dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 22, que cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que le llama necio será culpable ante el concilio. Nuestro Señor Jesucristo decía que uno debe cuidar sus actitudes, sus expresiones, sus palabras. Un verso antes, en el 21 del capítulo 5, dice que cualquiera
que mata es culpable de juicio, pero el Señor Jesucristo añade además, yo os digo, cualquiera que se enoje, es mucho más la exigencia de parte de nuestro Señor. A veces uno suele decir, yo no hice nada, yo no he matado a nadie, yo no he agredido a nadie, pero una palabra puede agravar una situación. La difamación es un delito. Levantar falsos testimonios es un delito. Calificar con palabras agresivas es un delito. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos en el verso 17 que no paguemos a nadie mal por mal, que busquemos el bien, que si depende de nosotros vivamos en paz, verso 18 del capítulo 12 de Romanos. No cuesta nada ser respetuoso, ser amable, y no es necesario calificativos y adjetivos que agravien a una persona. En el Código Civil, el artículo 132 tipifica el delito de difamación, esto es atentar contra el honor y la honra de una persona, y hacerlo de manera reiterada constituye un agravante. Debemos tener mucho cuidado cuando nos expresamos acerca de personas que por alguna razón tal vez no nos simpatizan, no nos caen, como se suele decir, pero eso no es razón ni motivo para hacer calificativos agraviantes. El candidato a la presidencia de la República, Ricardo Belmont, en una entrevista de televisión señaló que a los delincuentes se les debe tratar con amor. Ricardo Belmont Casinelli, candidato a la presidencia del Perú por el Partido Cívico Obras, señaló en una entrevista al periodista Fabricio Escajadillo que a los delincuentes se les debe tratar con amor. Y para que una sociedad pueda volver a estar en paz y a vivir en orden, se requiere educación y cultura deportiva. Ante la pregunta del periodista Escajadillo que la delincuencia, la criminalidad no se combate con solamente reflexiones, sino con un plan de gobierno concreto, Belmont dijo que no le interesan los planes de gobierno porque son palabras nuevas, pero de discursos viejos. Estimados oyentes, la palabra de Dios nos dice en Romanos 13, verso 4, que Dios ha constituido a las autoridades con poder para castigar a quien hace el mal. Cuando hablamos de delincuencia, de sicariato, de extorsión en nuestro país, son delitos cometidos por personas que abiertamente desean hacer estas malas acciones. Por tanto, deben ser juzgadas y deben ser castigadas. La autoridad tiene el poder y la ley para ello. Y no se puede pensar que solamente con palabras bonitas, como dice el candidato, amor con amor se paga y la violencia no hará bien. Con eso no se va a acabar la criminalidad, la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Hace recordar a lo que decía el expresidente de México, abrazos y no balazos. Una actitud que muestra a una autoridad que abdica de su poder para hacer cumplir la ley y para castigar a quien hace el mal. Es cierto que la violencia engendra violencia, es cierto que uno debe amar al prójimo, pero también es cierto que la autoridad debe cumplir su responsabilidad. Si un presidente o un candidato a presidente no quiere asumir acciones concretas y mucho menos lo muestra en un plan de gobierno, quiere decir que no tiene idea de la realidad de la violencia que se vive en el país. La educación y la cultura deportiva que menciona Belmont no va a transformar una sociedad, no es suficiente. La manera única de transformar una sociedad es el cambio que debe haber en el interior de las personas. Y la única persona y el único poder que puede transformar a una persona es el poder y la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Luego, en consecuencia, vendrá el cambio,
pero solo la educación o solo una cultura deportiva o solo un supuesto amor o un buen trato o el afecto no es suficiente para transformar una sociedad. En Arequipa ocurrió un hecho increíble. Una mujer recuperó una mochila con $7,000 en su interior luego de haberlo, por descuido, echado a un carro contenedor de basura. La mujer, al percatarse que había perdido su mochila y recordando que allí tenía $7,000, llamó a las autoridades correspondientes, a los responsables del servicio de recojo de basura, y luego de desplazarse aproximadamente 2 horas desde el distrito de José Luis Bustamante y Rivero hasta el botadero en la ciudad de Arequipa, pudo recuperar después de un arduo trabajo de búsqueda su mochila con $7,000. Nos recuerda este episodio las 3 parábolas que nuestro Señor Jesucristo menciona en Lucas capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Como en los 2 primeros casos, 2 personas van y buscan lo que es valioso para ellos. Un pastor busca a su oveja que se ha perdido y una mujer busca una moneda. Y cuando la encuentra, dice, ambos se alegran y hacen una gran fiesta. Y esa es la manera que Jesús compara y dice, cuando se encuentra a un pecador y este pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y mucho más cuando un hijo que se alejó de Dios, una persona que se alejó de Dios, se arrepiente y vuelve, como en el caso del hijo pródigo. La oportunidad de volver a Dios, de arrepentirse y de hacer una vida nueva con su poder y su gracia y su misericordia, siempre es posible. Encontrar algo valioso para nosotros es muy importante, y para nuestro Dios, en su plan de salvación a través de Cristo, cuando un pecador se arrepiente, es motivo también de alegría y de satisfacción. Y para ello está la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está para ello, para recibir a los pecadores que se han arrepentido y encaminarles en el conocimiento y la enseñanza de la palabra, y a compartir la vida en esta gran familia espiritual. En Brasil, una estudiante que fue acusada de hablar contra el aborto fue absuelta de esos cargos. Rebeca Méndez, una estudiante que en sus redes había señalado y afirmado abiertamente que el aborto es delito de asesinato contra los bebés, fue procesada y acusada por grupos pro aborto ante las instancias judiciales de este país. Sin embargo, un tribunal consideró que no es delito expresarse cuando uno tiene convicciones religiosas. Es un triunfo de los grupos pro vida y una derrota para aquellos que apoyan el aborto. La palabra del Señor nos muestra 2 pasajes que hablan acerca de la vida en formación. Job, en el capítulo 3, verso 16, habla de que hay una vida en formación. Dice Job en su queja por la situación que estaba pasando, dice, aún los que no han nacido, los que están en formación, y los pequeñitos que no han visto la luz. Y está haciendo una referencia a la vida que se está formando en el vientre materno. Y cuando esa vida, por alguna razón, ha dejado de ser, Job dice, son dichosos, porque él estaba lamentando su situación luego de tanta tragedia que le había ocurrido. Pero él menciona en este pasaje que hay vida que se va formando en el interior del vientre materno. Y el Salmo 139, 16 indica lo mismo. El salmista dice, tú viste
mi embrión, tú viste mi vida y mi cuerpo que se estaba formando. Y esto hace entender, cuando se lee en el idioma original, en el hebreo, una obra de arte que está siendo diseñada y modelada por el alfarero. Así como el alfarero forma una vasija del barro, nuestra vida desde su concepción está siendo formada por nuestro Dios. Y dice el salmista: mis días están escritos en tu libro. Nuestra vida no es casual, no es al azar, está en el plan de Dios, bajo el diseño de Dios, bajo el control de Dios. Por tanto, cuando uno señala que el aborto es una solución ante distintos problemas, está diciendo que la mejor manera de acabar con una vida es el asesinato, cuando esta vida no tiene o no tendría las condiciones para desarrollarse. La palabra de Dios es bien clara para cada uno de nosotros, oyentes de Noticia y Verdad. Agradecemos al pastor Felipe Farfán, siempre dispuesto para colaborar con Noticia y Verdad, siempre él comentando la noticia a la luz de la palabra de Dios. Así que estamos muy agradecidos por el ministerio que él desarrolla, apoyando también a Noticia y Verdad. Queremos presentarte también a La Voz de los Mártires, trayéndonos el día de hoy una historia muy particular. Hola, le habla Todd Nettleton y esta es La Voz de los Mártires. Antes de que Rami Ayad fuera secuestrado y asesinado por 3 fundamentalistas musulmanes, la librería cristiana que él administraba ya había sido bombardeada 2 veces. Sin embargo, siempre le había dicho a su familia: Jesús es el amor de mi vida y nunca lo negaré, pase lo que pase. Después de su muerte, la familia de Rami estuvo enojada por mucho tiempo, pero se dieron cuenta de que su muerte fue conforme al tiempo de Dios y que sus asesinos fueron instrumentos de Dios. Como hermanos creyentes, podemos orar y ayudar a satisfacer las necesidades de familias como esta, a la vez que confiamos en que Dios hará la obra de brindar consuelo y perdón a quienes ponen su fe en Él. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en BOM.org. El día de hoy escuchábamos al ministerio La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires tiene como objetivo dar a conocer las historias de nuestros hermanos en diferentes lugares donde experimentan persecución por causa de su fe. El ministerio La Voz de los Mártires fue prácticamente fundado por Richard Gumbrand. Richard Gumbrand fue un pastor que ministraba, servía al Señor en Rumanía, y que por defender la fe fue apresado frente al gobierno comunista que había también llegado a Rumanía. Así que la historia de Richard Gumbrand ha inspirado a levantar este ministerio para dar a conocer también las historias de nuestros hermanos en diferentes lugares que experimentan persecución. Hoy día escuchamos la historia de Rami, un hombre que con su familia tenían la administración de una librería cristiana, habían sufrido ya ataques previamente y finalmente la muerte de este hombre, pero él estaba dispuesto a no cerrar su librería, obviamente una librería cristiana donde podían vender Biblias, poner a disposición de gente que es contraria a la fe y personas que se interesen en leer la palabra de Dios. Así que a través de este negocio que él tenía, él podía compartir el evangelio. Finalmente fue asesinado y esto obviamente trajo el dolor y sufrimiento de su familia, que en cierto momento generó resentimiento, pero luego entendieron, ya que este hombre Rami había preparado a su familia, que en ninguna manera podía negar a su Señor por tanta bondad que él había recibido desde el día que se convirtió a Cristo. Esto me hace recordar a las palabras también de Policarpo, discípulo del apóstol Juan,
que fue llevado a la hoguera por su fe. Sus palabras finales fueron: 86 años he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo negarle? Policarpo murió en la hoguera y fue testigo de nuestro Señor Jesucristo y no negó a nuestro Señor. En Hechos de los Apóstoles leemos la historia también de Esteban, el primer mártir de la fe. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, sus verdugos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Son las palabras de Esteban, que ha servido de ejemplo a tantos hombres que experimentaron el sufrimiento y el martirio. Así también, como leíamos o escuchábamos en esta historia de la voz de los mártires, este hombre que preparó a su familia diciendo: pase lo que pase, yo no voy a negar a nuestro Señor Jesucristo. La vida de Esteban fue de inspiración para muchos hombres. Cómo no recordar a Juan Jos también, que en el año 1415 muere también en la hoguera y muere cantando por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final de tu programa Noticia y Verdad. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Dios mediante nos encontramos en este mismo horario y en esta misma frecuencia el día de mañana. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.